Hola, vamos a continuar con la resolución del ensayo. Vamos a la pregunta 21. ¿Cuál es el valor de raíz de 5 más uno, paréntesis, raíz de 5 menos uno? Entonces acá tenemos una suma por diferencia. A más b, paréntesis, por a menos b, eso es a cuadrado menos b cuadrado. O sea, el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces acá tengo la misma estructura que la suma por diferencia. Em, por lo tanto, voy a obtener raíz de 5 al cuadrado menos uno al cuadrado. Raíz de 5 al cuadrado es raíz de 5 por raíz de 5. Y eso es raíz de 25, cuadrada de 25. Y eso es 5. Por lo tanto, acá obtengo 5. 1 al cuadrado va a ser solamente 1. 5 menos uno son 4. Alternativa B, 4. Ojo acá que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto, si yo tengo el paréntesis a menos b y después tengo a más b, el resultado es el mismo, a cuadrado menos b cuadrado. Pregunta 22. La cantidad de bacterias de cierto cultivo aumenta en un 20% cada 40 minutos. Si la cantidad inicial era 250 bacterias, ¿en cuánto aumentó la cantidad de bacterias transcurridas 2 horas? Entonces, cuando yo tengo un cierto valor P y yo le hago un aumento del 20%, lo que yo obtengo es el 120% de ese valor, o sea, del 120% de P. Por ejemplo, si yo tengo un televisor que vale 200.000 pesos y yo quiero aumentar su valor en un 20%, tengo que calcular el 120% de esos 200.000 pesos para poder calcular el precio final, ¿ya? Entonces, este 120% lo vamos a utilizar bastante acá por el tema del aumento del 20%. Dice que la cantidad inicial es de 250 bacterias. Usualmente los problemas de bacterias se escriben con población, por eso se utiliza una P. La población inicial se dice que son 250 bacterias. La población a los 40 minutos tienen que ser las 250 bacterias con el aumento del 20%. Entonces acá vamos a calcular el 120% de 250, ¿ya? Eso es lo que había dicho recién. Entonces son 120 sobre 100 por 250. Así se escribe el 120% de 250. Recuerden que el A por ciento de B se escribe como A sobre 100 por B. Esa es la definición del porcentaje. Entonces, a los 40 minutos voy a obtener 250 por 120 sobre 100. Luego pasan 80, o sea, pasan 40 minutos más. La población a los 80 minutos va a ser 250 por 120 sobre 100. Y todo eso aumentado en un 20%, o sea, de nuevo por 120 sobre 100. Luego pasan 40 minutos de nuevo. Recordar que acá me piden a las 2 horas y 2 horas son 120 minutos, ¿ya? Entonces eso es lo que yo quiero, la población a los 120 minutos. Acá voy a tener de nuevo 120 sobre 100 por 120 sobre 100 por 120 sobre 100 por 250, ¿cierto? Entonces esto es lo que tengo que resolver. Lo voy a escribir mejor acá al centro de la pizarra. Esa es la población a los, 120 minutos. ¿Cuántas bacterias tengo? Entonces, población 120, 250 por 120 sobre 100, 120 sobre 100 y 120 sobre 100. Entonces acá, si es que son buenos despejando, o sea, no despejando, sino simplificando, podemos simplificar algunas potencias de día, algunos ceros. Por ejemplo, esos dos ceros con ese cero y ese cero de ahí. Hice, taché dos ceros arriba, dos ceros abajo, ¿cierto? Entonces, dos ceros abajo, dos ceros arriba, ¿ya?
Entonces me va a quedar 25 por 12 por 12 por 12 y todo esto partido en 100, ¿ya? Igual podría hacer algunas otras simplificaciones, como por ejemplo dejar que esto es 25 arriba, 12 lo voy a dejar como 6 por 2. Luego de nuevo tengo 6 por 2 y después de nuevo tengo 6 por 2 porque tengo 3 12 seguidos. 100 lo voy a dejar como 25 por 4, pero el 4 lo voy a dejar como 2 por 2, ¿ya? Entonces, lo único que estoy haciendo acá es descomponer algunos números. Recuerden, eso de ahí es 12, ese 12 de ahí arriba, este de acá es 12, ese 12 de ahí. Recuerden que los ceros se fueron porque simplifiqué. Ese de ahí es 12, el 12 de ahí arriba. Y este 100 lo dejé como 25 por 4 y a ese 4 lo dejé como 2 por 2. ¿Por qué hago esto? Porque como tengo experiencia haciendo ejercicio, sé que puedo simplificar algunos valores acá. Por ejemplo, 25 y 25 se van, ese 2 con ese 2 se va y ese 2 con ese 2 se va de nuevo. Entonces, ¿qué me queda arriba? Me queda 6 por 6 por 2, ¿ya? Entonces voy a marcar con verde los factores que no se fueron. Ese no se fue, ese tampoco. Me faltó un 6. Ese 6 y ese 2. Entonces acá me falta un 6. 6 ahí. Y abajo todos los factores se fueron. Entonces la población va a ser esta multiplicación. 6 por 6, 36. 36 por 2 son 72. Hay que ver cuánto es 72 por 6. 2 por 6 son 12, una. 7 por 6 son 42, más una 43. Entonces me da 432 bacterias. ¿Ya? Eso es lo que yo acabo de calcular. 432 bacterias. Me preguntan en cuánto aumentó la cantidad de bacterias transcurridas 2 horas. Entonces, las bacterias originales eran 250. Entonces, las bacterias finales son 432. Necesito hacer una resta, ¿cierto? 432 menos 250. Esa es la resta que tengo que hacer. Entonces, de 0 para llegar a 2 son 2. Acá voy a pedir una. 5 para llegar a 13 son 8. 2 para llegar a 3 son 1. 182 bacterias de aumento. ¿Ya? Y esa es la alternativa C. Ejercicio bastante largo. Ya había que hacer hartas cosas. Diría yo que es como dentro de lo más difícil. Mezcla porcentaje, aumento de porcentaje con potencia, ¿ya? Porque esto es 120 sobre 100, 120 sobre 100 y 120 sobre 100. Esto es una potencia cúbica, ¿ya? Eso es 120 sobre 100 elevado a 3, ¿ya? Entonces a lo mejor me hubieras sido más sencillo simplificar esta fracción, los 0, haber simplificado 12 sobre 10 y a lo mejor haber trabajado con ese exponente. Pero de cualquier manera tengo que llegar a 182 al final. Los antiguos dispositivos de almacenamiento de datos tenían una capacidad máxima de 1 megabyte y actualmente existen dispositivos que almacenan 1 terabyte. Si 1 terabyte equivale a 10 elevado a 12 bytes, entonces terabyte, si no me equivoco, es TB y eso van a ser 10 elevado a 12 bytes. Que byte creo que es solamente B larga. Y 1 megabyte equivale a 1 millón de bytes. Entonces, 1 megabyte acá es MB. Y 1 millón es lo mismo que 10 elevado a 6. Ya, entonces fíjense acá, tengo 6 ceros. Por lo tanto, el exponente de la potencia de 10 va a ser 6. Si hubieran sido 7 ceros, el exponente hubiera sido 7. ¿Ya? Entonces son 10 elevado a 6 bytes. Dice, ¿cuántas veces cabe el almacenamiento de un dispositivo antiguo, o sea, los megabytes, en un dispositivo actual, el terabyte? Entonces, lo único que tengo que hacer es una división entre el terabyte y el megabyte. Me están diciendo cuántas veces cae el megabyte dentro del terabyte. Y eso es 10 elevado a 12 bytes sobre 10 elevado a 6 bytes. Y acá, cuando yo tengo potencias de igual base en división, tengo, por ejemplo, a elevado a b sobre a elevado a c. Entonces, acá tengo que hacer a elevado b menos c. Se restan los exponentes, ¿cierto? Es una resta de exponentes. Por lo tanto, acá voy a mantener la base, que es 10, y voy a restar 12 menos 6, y eso me va a dar 10 elevado a 6, ¿ya? Entonces, esa es la cantidad de veces que cae 1 megabyte dentro de 1 terabyte. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a 2x menos 3 al cuadrado? Llegamos a la parte de álgebra del ensayo, ¿ya?
Estamos, acá termina la parte de potencia, que es la primera unidad aritmética, y acá ya parte álgebra. Entonces, esto es un cuadrado del binomio. ¿Cómo se resuelve un cuadrado del binomio? A más b al cuadrado. Ya un binomio es un término, es un paréntesis que tiene dos términos, ¿ya? Entonces acá 2x menos 3 hay dos términos, a más b también tiene dos términos, es el término a y el término b. Entonces, cuando está todo eso al cuadrado, vamos a hacer el cuadrado del primer término más dos veces el primer término por el segundo más el cuadrado del segundo término. En el caso de que haya un signo menos dentro del paréntesis, como en el caso del ejercicio, lo único que va a cambiar va a ser el signo del dato central. Entonces, ese 2ab va a ser negativo, menos 2ab. Si seguimos esta fórmula, podemos resolver esto bastante sencillo. Va a ser 2x, todo eso al cuadrado, menos 2 veces 2x por menos 3. No, por 3 positivo, disculpen, acá me equivoqué. Vi ese menos y me equivoqué, es algo bastante común. El menos que yo pongo acá es solamente ese menos que está ahí, ¿ya? Entonces, el menos está ahí y lo antepongo antes del dato central, pero cuando yo elijo el término, el 3 ya lo tomo como positivo. Entonces va a ser menos 2 veces 2x, que es el primer término, por 3 más el cuadrado del segundo término. Entonces esto va a ser 4x cuadrado menos 2 por 2 son 4, 4 por 3 son 12, 12x más 9, más 9. Porque 3 al cuadrado son 9. Entonces 4x cuadrado menos 12x más 9 va a ser la letra C. 25 dice, a continuación se realiza la multiplicación, un binomio ahí, 3x más 4, por un trinomio, tres términos, x cuadrado menos 6x más 5, en la cual se comete un error. Se aplica la distributividad, que es una propiedad de la multiplicación de, de polinomios. Entonces, multiplican el primer término por todo el primer paréntesis, que eso es correcto, y distribuyen el 4 y lo multiplican por el segundo paréntesis, que también es correcto. Entonces, toda la primera línea está correcta, los números están bien escritos, los exponentes están bien. Veamos cómo resuelven las multiplicaciones en el paso 2. Se desarrollan las multiplicaciones obteniéndose 3x cuadrado. Acá esto ya está mal, porque si yo multiplico x elevado a 1, que es ese que está fuera del paréntesis, por x cuadrado, entonces si yo tengo esta multiplicación, en la primera que están haciendo, eso me tiene que dar 3x cubo. Porque cuando yo multiplico monomios, en este caso tengo un término y un término, multiplicando monomios, lo que hago es multiplicar los coeficientes numéricos, que son 3 y 1. Acá hay un 1 que no se escribe. Tengo 3 por 1, 3. Y tengo la multiplicación x elevado a 1 por x cuadrado. Esto se trabaja igual que una potencia de igual base. Ya se van a sumar los exponentes. Por lo tanto, esto va a ser 3x cubo. Entonces acá está mal el exponente. Por lo tanto, ese paso ya podemos decir que está malo. No es necesario seguir verificando. El paso de ahí ya está malo. En el paso 2. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa a el doble del cubo de un número x disminuido en un tercio del mismo número? Entonces, el doble de algo siempre va a ser 2 por algo. Dice del cubo de un número x, el cubo de un número x, o sea, x al cubo, disminuido en un tercio del mismo número. Entonces, disminuido siempre va a ser una resta, ¿ya? Esto es una resta. Se le quita algo. Un tercio del mismo número va a ser, o sea, el número que no sabemos cuánto vale, por lo tanto se le pone una incógnita, y como es el tercio, eso se divide en 3, o se puede multiplicar por un tercio, es exactamente lo mismo. Entonces, acá lo importante de este ejercicio es esta coma. Ya esa coma de ahí es sumamente importante porque me separa las operaciones matemáticas. Dice el doble de un cubo de un número x. Entonces, primero me está indicando que el cubo de un número x se multiplica por 2, coma. O sea, termina su operación disminuido en un tercio de un número. Entonces, luego se hace la resta, ¿ya? Sería diferente si yo lo escribiera así, por ejemplo. Entonces, ahí yo estoy diciendo que al cubo de un número que está siendo disminuido en su tercio, se multiplica por 2 o se calcula su doble, ¿ya? Entonces son diferentes tiempos. Lo que yo tengo arriba y lo que tengo abajo es diferente y la diferencia la hace esa coma que está ahí,
¿ya? Entonces eso es bastante importante. Por lo tanto, acá la respuesta va a ser la D. 2x cubo menos x tercios. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual a? Tengo una expresión algebraica. Fíjense acá, esto es un cuadrado del binomio, recién lo vimos. Entonces, tengo que partir por ese cuadrado del binomio, porque si no, no voy a poder resolver. Cuando yo tengo, por ejemplo, 2 y menos 2 al cuadrado, si yo primero multiplico este 2 por lo que está dentro y luego elevo al cuadrado, no voy a llegar al resultado que yo quiero, ¿ya? Entonces, lo ideal acá es primero resolver el paréntesis, resolver este cuadrado del binomio y luego multiplicar por 2, ¿ya? Entonces, paréntesis va a ser la prioridad. Entonces, va a ser voy a escribir todo esto, menos i, menos 2 factor de i menos 2 todo eso al cuadrado. Entonces va a ser menos i, menos 2 y acá tengo que resolver este cuadrado del binomio, ¿ya? Entonces va a ser cuadrado del primero, que es i cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, entonces 2 veces el primero por el segundo, ¿ya? Ese es el primer término es i, segundo término es 2. Entonces va a ser menos 4i más el cuadrado del segundo, que es 2 al cuadrado. Eso es 4, ¿cierto? Entonces, ahora recién voy a distribuir la multiplicación. Menos i queda igual, y distribuyo acá. Menos 2 por i cuadrado va a ser menos 2i cuadrado. Menos 2 por menos 4i son más 8i. Menos por menos es más, recuerden, hay dos signos negativos. Y menos 2 por más 4 va a ser menos 8, que es la última multiplicación. Entonces, ¿cuáles son los términos semejantes acá? Fíjense, tengo menos i elevado a 1 y acá tengo 8i elevado a 1. Entonces, esos dos que subrayo en rojo son semejantes. Quiere decir que los puedo sumar o los puedo restar. El menos 2i cuadrado queda ahí normal, no se le hace nada. 8i menos i son 7i, ¿ya? Como sumar manzanas. 8 manzanas menos una manzana son 7 manzanas, ¿cierto? Y el menos 8 queda igual. Entonces, la respuesta correcta va a ser la D. Una receta indica usar 325 gramos de harina, entre otros ingredientes, para hacer 20 galletas. Si se sigue esta receta, ¿cuál de las siguientes fórmulas permite determinar la cantidad de gramos de harina que se necesitan para hacer n galletas? Entonces acá lo que podemos plantear es la conocida regla de 3, que es una proporción directa, ¿ya? Entonces, con 325 gramos de harina, nosotros podemos hacer 20 galletas, ¿ya? Entonces, para hacer n galletas, o sea, acá en la parte, la columna donde están las galletas, vamos a poner n, y acá vamos a poner x gramos. ¿Cuántos gramos necesitamos? ¿Cuál es la siguiente forma para determinar la cantidad de gramos? Entonces, x va a ser lo que yo estoy buscando, que son los gramos para n galletas. Para resolver una proporción directa, la multiplicación cruzada va a ser constante. Por lo tanto, 20 por x tiene que ser igual a 325 por n, ¿ya? Entonces la multiplicación cruzada es equivalente. 20 por x igual 325 por n. Entonces despejo x, este 20 que está multiplicando pasa dividiendo, y me queda 325 por n sobre 20. Entonces esos son los gramos. Ya para n galletas yo necesito 325 sobre 20 por n gramos, que es la alternativa A, ¿ya? 29, está un poco grande. Vamos a achicar un poco. Entonces dice, en una tienda de perfumería empacan jabones en cajas. En la figura adjunta se representa la relación entre la cantidad de jabones y la cantidad de cajas que se necesitan para empacar dicha cantidad de jabones. Entonces, lo primero que puedo notar yo viendo este gráfico es que es una proporción directa, ¿ya? Entonces, a medida que yo necesito más cajas, puedo llevar más jabones, o puedo decirlo al revés también. Si tengo más jabones, necesito más cajas, ¿cierto? Y hay una constante de proporción. Recuerden que cuando yo tengo una proporción directa, yo voy a tener y es igual a k por x, ¿ya? Donde y x son las variables. Esta va a ser una variable y esta va a ser otra variable, ¿ya? Y a esta k se le llama constante de proporción.
Entonces, la constante de proporción siempre se mantiene. Ya si se fijan acá, ¿cómo puedo calcular la constante? Si yo paso dividiendo la x, me queda esto. La variable y, que normalmente se pone en el eje vertical, dividido en la variable x, que es el eje horizontal, me va a dar la constante. Por lo tanto, 20 sobre 1, ¿cuánto me va a dar eso? Me va a dar 20, ¿cierto? Que es lo mismo que el segundo punto, que es 40 sobre 2. 40 sobre 2 me vuelve a dar 20. 60 sobre 3 me vuelve a dar 20. 80 sobre 4 me vuelve a dar 20. Entonces, esta constante va a ser la pendiente de esta recta, ¿ya? Está en funciones, es una función lineal, pasa por el origen, y a la inclinación que tiene la gráfica se le llama pendiente, ¿ya? Y la pendiente es la constante de proporción, que es el valor de k. Entonces se dice, si esta relación se puede modelar mediante la función f definida por, de nuevo, esto es una función lineal, pasa por el origen, y este 20 viene siendo la pendiente, es la constante de proporción, que representa el número 20. La constante de proporcionalidad directa, correcto. El que sea directa, ¿qué significa? Las variables se representan mediante este tipo de ecuación, y es igual a k por x, donde k es la constante de proporción. Y si una variable aumenta, la otra está obligada a aumentar también. Si una variable disminuye, la otra está obligada a disminuir también. Acá no es inversa, inversa es totalmente lo contrario, y el gráfico de una función inversa no se ve así. La cantidad total de jabones tampoco, y la cantidad total de cajas tampoco. Va a ser la alternativa A. Constante en proporción directa. Última pregunta de este video. Dice, Carmen tiene 13 lápices más que Ariel, y entre las dos tienen a lo más 49 lápices. Ojo acá que dice a lo más. Entonces, a lo más yo siempre lo voy a pensar como una inecuación, ¿ya? Porque me están dando un rango máximo, pero podría ser menos. Podría ser, dice a lo más 49, pero podrían haber tenido 48 o 47. Entonces voy a tener que plantear una inecuación acá. ¿Cuál es la máxima cantidad de lápices que puede tener Ariel? Entonces, si yo digo que voy a utilizar las iniciales, Ariel y Carmen. Entonces, Carmen más Ariel, em, los lápices que tienen cada una no pueden superar los 49 lápices. Ya pueden ser 49 lápices o menos. Por lo tanto, la desigualdad correspondiente es menor o igual. Ya este de acá se lee menor o igual. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser 49, ya por eso está el igual. O también puede ser menor, pueden ser 48, pueden ser 47. Entonces, los lápices que tiene Carmen más los lápices que tiene Ariel em, tienen que ser menor o igual a 49 lápices, ¿ya? Dice que Carmen tiene 13 lápices más que Ariel. Entonces, Carmen va a ser a la cantidad que tiene Ariel de lápices más 13. Si aumentamos la cantidad de lápices que tiene Ariel en 13 unidades, vamos a obtener los lápices que tiene Carmen de manera exacta. Por lo tanto, acá hay una igualdad. Ya esto es exacto. Entonces, ahora con esto yo puedo reemplazar en mi inecuación. Ya esta va a ser los dos datos que yo tengo. Entonces, lo que voy a hacer en la inecuación uno, en vez de poner C de Carmen, voy a poner A más 13, ¿ya? Porque C es lo mismo que A más 13. Entonces, fíjense cómo va a quedar. A más 13 más A va a ser menor o igual que 49. Entonces acá, utilizando un poco de álgebra, puedo sumar esos dos términos, los términos A, y me va a quedar 2A más 13 es menor o igual que 49. Este 13 va a pasar restando, entonces me va a quedar 2A es menor o igual que 49 menos 13, que esos son 36, si no me equivoco. Y A va a ser menor o igual que 36 sobre 2, que eso es 18, ¿ya? Entonces, A tiene que ser menor que 18. ¿Qué representaba A? Los lápices que tiene Ariel, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál es la capacidad la máxima cantidad de lápices que puede tener Ariel? Ariel tiene que tener a lo más 18 lápices. Puede tener 18, puede tener 17, 16, pero máximo 18, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? 18, la alternativa B.